Está con nosotros en los estudios de Exitosa don Jorge del Castillo. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Acá estamos optimistas con respecto al futuro del país, pese a todo. Veo que está cambiando. Está bueno. No, yo siempre he sido optimista, ¿ah? Pese a todo. Primera pregunta, ¿es cierto que se reunió la bancada aprista con PPK y en la agenda se planteó el tema del indulto a Fujimori? No, nosotros, bueno, es cierto que nos hemos reunido el sábado, ¿no? Pero eso no es un tema que haya estado en ninguna agenda. O sea, no hablaron del indulto, no es un tema en este momento. No, con nosotros no. Y ahora, ¿y cuál es la postura, la posición de ustedes sobre este tema del indulto que se ha convertido de pronto en el centro de la atención política? El indulto humanitario, o sea, aquel que se puede fundamentar en una situación médica de urgencia o de situación de gravedad, es una cosa que puede ser viable, ¿no? Está en la conciencia del presidente resolverlo. Y claro, si uno está hablar de un indulto no humanitario es otra cosa. Pero un indulto humanitario es un concepto que creo que hay que tenerlo claro como viable, digamos, ¿no? Es viable. Ahora, Alberto Fujimori tiene, bueno, un problema, una recurrencia, ¿no es cierto?, de lesiones en la lengua, sí, ¿no? Cancerígenas, pero no terminales. Tiene un problema de hipertensión, tiene ahora una fibrilación auricular que normalmente se resuelve con un marcapasos o con una medicación, tiene un problema de coagulación. Todo eso ahora con la ciencia moderna se puede tener bajo control. O sea, tienes que estar vigilante, digamos, de tu estado de salud y no exponerte a riesgo. Pero eso no le va a impedir, si le dan el indulto humanitario, seguir haciendo política. O sea, yo no me imagino a Alberto Fujimori no haciendo política, así sea desde su casa. Desde el momento que uno está libre, tiene derecho a opinar libremente también. El hecho de un indulto tampoco implica que usted no hable, ¿no es cierto? Sería contra su derecho, contra el derecho de cualquier ciudadano. Entonces, si puede hablar desde la cárcel, ¿cómo no va a poder hablar libre? Ahora, se entiende, se presume que no esté en una cosa tan activa, porque eso podría contradecir la situación clínica que va a fundamentar el indulto precisamente. Pero bueno. Ahora, teóricamente el presidente ni siquiera requeriría más informes médicos que la evidencia de sus constantes traslados, ¿no es cierto? O sea, no es que hay un reglamento para el indulto humanitario. No, finalmente podría ser... yo creo que está en el marco de la discrecionalidad del presidente de la República. Y no es el único caso. Por ejemplo, el general Hermosa, que de paso quiero decir que yo vi la orden firmada por él en que ordenaba nuestra detención el 5 de abril. Pero yo tengo noticias que está en muy mal estado de salud. Está muy mal. Entonces hablamos mucho del tema Fujimori y hay otras personas que están de repente en una cientos de personas que están en un estado crítico. Entonces, yo creo que el gobierno debiera evaluar algunas personas que están en una situación, porque si no sería una cosa muy personal solamente para una persona. Creo que hay que, si el mismo estado o más grave tienen otros, vale la pena también tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, esto en algún momento se planteó, yo mismo lo planteé, la controversia sobre la situación de Benedicto Jiménez, que es un hombre que ha cometido errores e incluso delitos, ¿no es cierto?, por su asociación con esta organización perversa, ¿no?, de apropiación de terrenos, y que además tuvo un papel lamentable en relación a Julia Príncipe, ¿no?, que fue sometida a una tortura difamatoria casi cotidianamente, a una persecución. O sea, tendría que pedirle disculpas Benedicto Jiménez para comenzar a Julia Príncipe. Pero digamos, estamos en la contradicción de que, digamos, uno de los héroes de la captura, ¿no?, que permitió la pacificación del país con la captura de Ismael Guzmán y de toda la mayor parte de la cúpula de Sendero Luminoso, ahora esté preso por los errores que cometió. Bueno, ¿no? Y me parece bien este traslado a situación de detención domiciliaria como un primer paso. Creo que a él también le corresponde la medalla, ¿no? Como a los otros, ¿no? Debería. Y bueno, y yo quisiera volver a ver a Benedicto Jiménez como lo veíamos antes, ¿no? Una persona que había hecho una gran labor por el Perú. Ahora, el problema, yo no quiero justificar lo que pasó con Benedicto Jiménez, pero hay mucha ingratitud. Es decir, terminas el héroe que estaba buscando chamba y ver cómo resuelve los problemas, y encima con problemas de salud. El Perú fue ingrato con San Martín y con Bolívar, de que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay una especie de actitud nacional
que va en un sentido a veces contrario y después se arrepienten, ¿no? Pero en el momento dado, a veces hay mucha ingratitud. Así es en general. Ahora, hablemos del tema del señor Atala, ¿no es cierto? Él era vicepresidente de Petroperú y Miguel Atala Herrera, y en el reporte del país aparece como receptor de unos depósitos por cerca de $900,000, perdón, girados por Odebrecht a través de la banca de un banco privado de Andorra. Y lo que ha señalado el congresista Juan Pari es que Atala Herrera no era cualquiera, era una persona, según el excongresista Juan Pari, cercana a Alan García, que más había sido el tesorero de Democracia Social, esta organización que hizo Alan García, de la cual él mismo era presidente. Ya. Ahora, la pregunta es por qué tenía que recibir Atala $900,000 de... Sí. O sea, César Gutiérrez nos dijo acá el otro día que en realidad no se terminó de realizar el contrato que en determinado momento estuvo en discusión, ¿no es cierto? Relativo al gas, ¿no? Con Odebrecht. Entonces, que él, por lo menos Gutiérrez, dice, no me da la impresión de que esta comisión tenga que ver directamente con algo que pasó en Petroperú. Habría que buscar por otros lados. A ver, en primer lugar, yo no quiero, de verdad, yo no quiero ejercer ninguna argumentación ni en favor ni en contra de este señor. Yo no tengo ninguna relación, jamás le he tenido ni nada por el estilo. Yo sugeriría, Nicolás, que invites a su abogado, ¿no? Al doctor Julio Rodríguez, que lo escuchaba anoche en un programa y antenoche en otro, ¿no? Ayer se ha desplegado en 2 medios de comunicación importantes. Él tiene alguna argumentación que puede ser atendible, yo creo que hay que escucharlo, ¿no? Y ahí está, él tiene a su abogado que se defienda solo. Ahora, pero ya, digamos, no es el primer exfuncionario del gobierno aprista que aparece implicado, ¿no? Con comisiones ilegales pagadas por las constructoras brasileñas. Eso no compromete al APRA como partido en nada. Claro, pero cuando uno escucha... Además no es aprista, ni nunca lo ha sido. Pero, digamos, eso así como no implica tampoco exonera, ¿no es cierto? No, o sea, no exonerar, es que no es, pues, Jorge, o sea, ya no es prueba de que Alan García es culpable, de acuerdo, pero tampoco es prueba de que es inocente. Estoy hablando de Alan García, estoy hablando del partido. Del APRA como institución. Yo defiendo a la institución llamada Partido Aprista Peruano. Eso, puedo tener mi discrepancia con un dirigente u otro, pero es mi partido y a mi partido no corresponde la militancia de esas personas. Ahora, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Maiman lo que ha descrito en una entrevista y que yo creo que ha sido sincera, porque tiene mucho de testimonio personal, incluso de decepción personal, ¿no? Con respecto a expectativas que él pudo, es decir, está hablando incluso de la pérdida de amistades de décadas, ¿no es cierto? Es lo que escribe por el conocimiento de la relación con Odebrecht, ¿no? Que esto es una organización, él ha dicho, como lo hemos comentado hace unos minutos con Jaime Salinas, una especie de cártel, ¿no es cierto? O sea, había una asociación entre las constructoras, se repartían las obras y tenían sobres para repartir a todo el mundo. O sea, financiaban campañas electorales, no solo a la presidencia, han financiado campañas regionales, han financiado campañas de alcaldes. O sea, han intervenido en la vida política nacional de una manera directa. Y tenían estructurado el manejo de las más importantes obras públicas en el país. Y para eso era imposible, pues, no tener una asociación con los partidos. De esa manera era como funcionaba acá y en todos lados. Podría tenerla con las personas, no necesariamente con los partidos, que es distinto. Y esta relación entiendo que tiene, pues, 30 años, ¿no? No es una cosa tampoco de ayer, ¿no? Esto viene inclusive desde el gobierno de Fujimori, me parece, cuando ellos entran al Perú. De antes. Posiblemente. Yo hice reportajes cuando trabajaba con César Hildebrand en la revista Sí sobre Chavimochic y Charcani. Bueno. En las 2 obras estaba Odebrecht, en las 2 obras está el Banco de Brasil, en las 2 obras hubo irregularidades y en las 2 obras no hubo ninguna investigación. Bueno, entonces... Okay. Y estamos hablando del papá de Marcelo Odebrecht, no del hijo. Estamos hablando de a quien Alan, dicho se pasó, condecoró alguna vez, ¿no? Sí, claro. No hay por qué negar las cosas que ellos son, lo cual tampoco implica nada, ¿no? Sí, pues. Es que es lógico, pues. Es que estamos empatados. ¿Por qué no? Está bien. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Creo que este tema que es grave y que no es el único, porque la prensa habla mucho del señor Atala y habla muy poco del señor Prado,
No, acabamos de hablar de No, Prado. yo te acabo de Y escuchar. ayer hablamos también de Yo Prado. acabo de escuchar. Sí, pues, pero yo en la prensa escrita no he visto mucho, francamente, ¿no? Entonces, claro, Atala, porque presumen que Atala es el paso comunicante con Alan García, que es el bocato de cardenales que están buscando, ¿no? Pero del señor Prado, que como bien te he escuchado, él dice que no sabe, no opina, Sí. y que era el brazo derecho de la señora Villarán, ¿no? Que a la vez fue financiada por estas empresas brasileñas en el referéndum, lo cual está aprobado, ¿no? Pero resulta que eso no es noticia, ¿no? Y ahora, conforme te he escuchado, él dice que no sabe nada, ¿no? No sabe de qué le hablan, ¿no? Bueno, creo que la noticia tiene que ser equilibrada. ¿Hacia qué sentido? A que se investigue todo lo que hay que investigar. Por eso te digo, yo no tengo que hablar ni a favor ni en contra del señor con quien no tengo trato alguno, ni jamás lo he tenido. Que se investigue. Su abogado tiene una explicación atendible, veremos. Tú expúlgalo en toda la profundidad que lo sabes hacer periodísticamente. Yo solo soy dirigente del partido, pero no sé nada. Eso me hace acordar. No, perdón. Me estás haciendo una insinuación que no puedo aceptar. Porque estás insinuando que el APRA hubiera cobrado, yo soy secretario general, entonces yo soy partícipe de esa torta y me estoy haciendo el imbécil. Claro, pero no es así. No, pero qué. No es así, perdóname. Pero se pone muy a la defensiva. Pero ¿cómo no poner a la defensiva si me está diciendo una barbaridad? ¿Pero por qué? Me Me está está diciendo, yo soy dirigente, pero no sé qué es lo que puede haber hecho este señor, que es vicepresidente, como tampoco sabía qué hacía el viceministro de Transportes. Por supuesto. ¿no? Y tampoco no es sabía. militante del APRA. Entonces, hagamos las cosas con transparencia y con claridad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, o sea, pero es que, Jorge, mezclar. resulta difícil de creer un argumento como este. O sea, Alan García condecora al papá de Marcelo Odebrecht. Hace no sé cuántas decenas de viajes con Marcelo Odebrecht. Tiene reuniones. Le regalan el Cristo, ¿no es cierto? O sea, tienen una relación súper estrecha. De pronto se descubre que funcionarios del gobierno aprista han participado, y recién empieza esto, ¿no es cierto?, en actos de corrupción, y los dirigentes del partido del presidente no saben nada. O sea, en sus narices estaban cobrando millones de comisiones. ¿Y por qué vamos a saber los dirigentes del partido lo que hace un funcionario público? ¿Cómo así tendríamos que saber? Si todos estos hechos delictivos se hacen por lo bajo, se hacen de manera oscura, se hacen en Banco del Exterior, ¿cómo podemos saber los dirigentes del partido? Es como si ahora mismo en el gobierno... O sea, pero no me vas a decir que el tren eléctrico, que era ya casi una reivindicación personal, sí, y que yo he dicho muchas veces fue uno de esos tremendos errores que por odios políticos se cometen en el Perú. O sea, en el caso del tren eléctrico había que meter preso a quien tenía que ir preso, pero la obra nunca debió parar. Porque quien pagó por esa decisión absurda y motivada exclusivamente por razones políticas fue la ciudad. Porque perdimos años. Por eso, 10 años o más hemos perdido por el paro del 20. Entonces ya, era una reivindicación. Entonces, no me digas, pues, Jorge, que Alan García no tenía los ojos puestos en el tren. Él quería que ese tren camine. Estaba ahí bien parado en la inauguración. Tuvo que regresar el APRA al gobierno para que el gobierno reactive una obra parada casi 20 años, perjudicando a la población, como tú mismo lo estás reconociendo. Exitosa. Entonces, aquí lo que hay que tener es la objetividad. Si hay una imputación contra alguien, que ese alguien responda, que asuma sus responsabilidades, que son individuales, las de carácter penal. No perjudiquemos un colectivo de gente limpia que no tiene que ver con esas cosas. Por favor, yo creo que eso sería un error. Y AG, la interrogante AG, ¿se ha hecho la pregunta? ¿Por qué no se hace la pregunta? Es lo que yo no entiendo. Pero si la hacen todos los días. No, pero ¿por qué no se la hacen? O sea, es decir, los interlocutores acá deberían ser los representantes del Ministerio Público y la gente de Odebrecht. A ver. Directamente. ¿Quién es AG? Y te lo pregunta Hamilton Castro al señor Marcelo Odebrecht. Esos son los dos únicos. Bueno, que se lo pregunte. Nos interesa que sea uno el que pregunte y el otro el que responde. Hamilton Castro y Marcelo Odebrecht. Me parece estupendo. Y dejamos de especular, ¿no? Pero que lo pregunten. Y que pregunten entonces por qué AG aparece en el África, por qué AG aparece en Estados Unidos, por qué AG aparece en diversos países. Alan García era presidente de un país africano, estaba en California o en la Florida, en Estados Unidos o en otro país de América Latina. No, AG se presume. O sea, Jorge del Castillo está convencido de la inocencia de Alan García en este caso.
Es decir, es un hombre que tiene relaciones con el grupo Odebrecht desde su primer gobierno. Yo lo que estoy convencido... Odebrecht dice, por su propia confesión, teníamos una red de corrupción montada, pero Alan García no era parte. Bueno, eso no lo han dicho, ¿no? No han dicho ni que sí ni que no. Sí lo han dicho, lo que pasa es que está ocultado. Pero yo lo que creo es lo siguiente, yo creo en lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Así que cuando Nicolás Lucar tenga una prueba en contrario, que lo exhiba. Cuando el fiscal tenga una prueba en contrario, que lo exhiba. Mientras tanto, él y cualquier otra persona es inocente. Ahora, ¿no sería lo más razonable, digo yo, y no entiendo por qué es tan complicado? Es decir, en Brasil hay un compromiso con la justicia brasileña que cuando se incumple se paga, como le ha pasado a Batista. Batista es el dueño de la distribuidora de carne más grande del planeta. Y es una empresa brasileña. Y el señor mintió, ocultó información y trató de manipular a la justicia. Perdió la colaboración de fiscal y ahorita está en la cárcel. Eso ha ocurrido en los últimos 10 días. Hasta ahora no lo puede creer. Hasta ahora no puede creer. Entonces, Marcelo Odebrecht y el señor Barata saben a lo que se exponen. Pueden terminar en la cárcel en Brasil. Por supuesto. Entonces, no pueden mentir. Entonces, ¿por qué no sería más simple? Ya, ¿qué cosa es lo que quiere el señor Barata? Mire, yo le doy lo que quiera a Barata, pero que se siente con Hamilton Castro y que nos cuente todo. Que lo haga. Lo que quiera. Pida usted lo que quiera a cambio de darnos toda esa información. Que lo haga. Que estoy seguro que va a valer más de cualquier cosa que leemos. Me parece que eso va a ser muy valioso por la salud del Perú. Pero ¿por qué no se hace? No entiendo. sé, pregúntele a Hamilton Lo están Castro. embargando. O sea, es como que alguien no quisiera que Barata cuente todo lo que sabe. Bueno, pues, pero pregunte usted al fiscal de la Nación y al fiscal Hamilton Castro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el tema? Ustedes lo reclaman, no le hacen caso, no sé por qué. Espero que le hagan caso. Es un personaje influyente en la vida política nacional. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, para cambiar así brutalmente de tema? Porque este tema de la corrupción yo creo que es altamente sensible. Yo hablaba de una experiencia personal complicada para mí porque mis hijos se quieren ir a estudiar afuera y la idea que me temo que tengan algunos de ellos es no volver. Porque como que le pierden la fe y yo le trato de inyectar fe todos los días y no lo logro, ¿no? Pero yo creo que esto es algo muy serio que está pasando en todo un sector de la juventud, de haberle perdido fe al país, ¿no? Y uno lo encuentra en todos los niveles socioeconómicos. Yo estuve el otro día en el Callao, hablando con jóvenes que están haciendo un esfuerzo extraordinario por abrir espacios de oportunidades, con el deporte, con la cultura, con la música, pintando paredes, cantando, rapeando, haciendo hip hop, cantando en grupos de salsa como Zaperoco, es un cantante de 14 años que es un monstruo, canta como, no sé, como Héctor Lavoe, ¿no? Y una de las cosas que te dicen los chicos es que ellos quieren que el Callao sea diferente, que están haciendo un esfuerzo por eso, pero mire el ejemplo que viene de arriba, pues. O sea, nos piden que los chicos seamos honestos y los políticos roban. Sí, pero también hay que poner los ejemplos buenos, pues no todos los ejemplos son malos. No todos son malos. Por eso cuando yo lo critico, Nicolás, del pesimismo, es porque a veces usted se pasa mostrando las cosas malas y no las cosas buenas, que también las hay. Yo tengo un hijo que en este momento está haciendo un emprendimiento turismo de aventura. Y hoy día en la mañana hablaba con él. Y me decía, he tomado la decisión de quedarme en mi país porque cada día me gusta más. Es un chico que en Lima podría tener lo que quisiera. Ingeniero industrial y todo. Pero se va a hacer patria a un sitio donde hay mucho y casi todo por hacer, en la selva peruana. Entonces, también hay chicos y chicos, ¿no? Y comprendo que hay muchos jóvenes que pierden la fe, porque escuchan pues a los Nicolás Lucar todos los días, entonces se quieren ir, ¿no? Obviamente, oye... Yo al revés, yo trato de dar todos los días un mensaje esperanzador. Yo creo yo creo que somos, es que no puedes tapar la realidad con un dedo, pues Jorge, tú no le puedes decir a la gente, ¿cuánto dura tu programa? 60 minutos. Después de 20 años de crecimiento económico, tú no le puedes decir a la gente, todo está muy bien. Y la gente lo que está viviendo es que la chamba es absolutamente inestable. El que menos tiene 2 trabajos. Dejaste de ser pobre el viernes y regresaste a la pobreza el lunes porque perdiste una de tus 2 chambas. ¿Me entiendes? Anda a un hospital, muévete en la ciudad, te demoras 4 horas al día en ir y volver de tu trabajo. Nuestra educación, o sea, no puedes... ¿Otra vez te has puesto en modo pesimista? No, me he puesto en modo realista porque esa es la realidad que tenemos que transformar. La pregunta es si tenemos los instrumentos para transformar y los recursos para... Sí. Yo creo que sí. Claro. El problema es que están en manos de las personas equivocadas. Hay que ponerle más educación al pueblo. Hay que dar más cultura.
hay que dar una visión optimista. Uno prende un noticiero y todos son crímenes, toda la primera hora son entre crímenes, violaciones, asesinatos, secuestros, robos al paso. ¿Dónde están las noticias favorables del Perú? No existen. Bueno, nosotros las tratamos de dar, ¿ah? Nosotros tratamos de hacer, o sea, demostrar... De una hora, de 60 minutos de programa. No, 2 horas, 2 horas. 2 horas, 120 minutos, 128 es hacia abajo. 2 minutos no, es Pero optimismo. ¿sabe, Jorge, qué valor tiene eso? Aunque no lo quieras reconocer. Es decir, la gente siente que tienen un espacio donde puedan manifestar su molestia y su descontento. La gente no tiene que salir a tirar piedras. La gente tiene exitosa para hablar, para ser escuchada, para decir, escúcheme, estos problemas existen, resuélvanlos. Consejo de un conejo, darle más minutos a la visión proactiva y positiva del Perú. Por ejemplo, ¿estamos en una perspectiva de crecimiento económico? Sí, lo estamos. No tengo ninguna duda. Se ha duplicado la producción del cobre del Perú. Y ahora al aumentar el precio del cobre, esto va a dar un salto. Eso va a ayudar a que la economía en general se mueva. Ya, pero eso... Y eso hablando solamente de ese rubro. De eso hemos hablado esta semana, o sea, que va a ocurrir esto, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que no nos ocurra y regresemos dentro de 5 años a discutir, miren, subieron los precios de los minerales y seguimos sin resolver el problema de la educación, sin resolver el problema de la salud. Sin tomógrafo en el hospital Loaiza, o sea, no puede ser, pues. Tienes razón, pero te quiero explicar lo siguiente. Si uno pone una visión optimista y genera esperanza en el pueblo y no decepción, pesimismo y corrupción, entonces la gente dice, me quedo a apostar por mi país. Lo que yo escucho me dijo hoy en la mañana. Hay otros jóvenes que pueden decir, oye, me quiero zafar de acá apenas pueda, porque esto es un desastre, acá no camina nada. Pero si nosotros miramos en perspectiva el país, los últimos 30 años, ¿no? Para agarrar varios gobiernos, pues yo creo que el Perú ha progresado. El Perú ha avanzado. ¿Cómo no? Eso del Perú avanza no era bamba, era de verdad. Pero iba de la mano de la esperanza de la población, ¿no? De la confianza de los actores económicos y de la gente. Cuando vienen problemas y efectivamente la corrupción hace mucho daño y daño devastador. Es que no es solo la corrupción, pues, porque es la corrupción y los problemas no resueltos. Porque claro, ni siquiera son corruptos eficientes, son corruptos que dejan las obras abandonadas, que hacen las cosas mal hechas, que no las hacen. Pero hay que arreglarlas. Para eso está, me parece, por ejemplo, muy bien esta reunión que han tenido varios ministros ayer con Carlos Brusa a la cabeza en Piura. Porque si esto no daba un golpe de timón, eso iba a ser un fracaso, la reconstrucción. La reconstrucción. Norte, ¿no? Y vamos a ver, todavía no estaban las cosas definidas, pero me da mucho gusto decir, en tantos días empezamos las obras. Yo lo veía muy lento, ¿no? Además el chip con el que entra, porque si tú tienes el tema de la reconstrucción y, por ejemplo, tienes que hacer viviendas y módulos provisionales, buscas la manera inteligente de que esto genere empleo. ¿Dónde se genera más empleo? En la micro y pequeña empresa. Entonces, pues, incorporas a los micro y pequeños, que encima te dicen, con lo que estás gastando en un módulo, yo te hago 2 y hasta 3. Yo he pedido, inclusive, he presentado un proyecto de ley para que todas esas pequeñas empresas de la zona afectada tengan algunas exoneraciones y en afectaciones, porque, oye, si el agua les ha llegado hasta el cuello, les ha malogrado sus máquinas, ¿cómo trabajan, no? Pero hay otros sectores económicos que es importante impulsar, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando un reajuste de pensiones para la gente de la 19.990. Yo creo que es importantísimo. Las viudas reciben pensiones de muerte por abajo de la pensión mínima. Entonces, son cosas que el gobierno puede hacer y que le devuelven un poco de esperanza a la gente, ¿no? Creo que eso es interesante. Mañana yo estoy... Pero el tema, ¿sabes cuál es el tema de fondo, creo yo? Es decir, la sintonía. O sea, yo creo que no es aceptable una respuesta como la que dio Carlos Basombrío en un momento, esto es lo que hay, para darle a los maestros, ¿no? O sea, que con sus 2.000 soles de noviembre dense por bien pagados. No, pues eso no es una respuesta. Porque eso es una vergüenza, que le estemos pagando 2.000 soles de sueldo base a los maestros. Eso es una vergüenza. Entonces, los políticos tienen la obligación de encontrar una solución. Bueno, ahí ya se ha propuesto. O sea, si vamos a tener otra vez, como parece, en los próximos meses, va a empezar otro boom minero que no sabemos cuánto va a durar, ¿no es cierto? Y ahí van a haber recursos. ¿Por qué no usamos esos recursos para resolver el problema de la educación? Por eso, por ejemplo, y asignamos un porcentaje de todo lo que entre minería para arreglar en un plazo récord en el mundo, no sé, en 10 años darle vuelta a la educación peruana. Por eso en la negociación que hicimos con los profesores y el Ministerio de Educación, se acordó al 2021 una UIT, que es 4.000 y pico soles. Entonces ya es el doble de lo de ahora. Es interesante y el costo de vida no va a ser el doble.
¿no? Entonces, ahí hay una proyección ya marcada. ¿Mm? Y con la que estoy completamente de acuerdo. Y será con la OIT de ese momento, no la de ahora, ¿no? Que será pues 4.500, yo qué sé. Ahora, una pregunta última. ¿Van a ir ustedes a las elecciones municipales y regionales? No lo sé, eso está en manos de otras personas. Yo no estoy al tanto de ese punto. Yo estoy muy constreñido. Fíjate, hemos hecho una cosa bien interesante. Les quiero explicar esto. Yo formé un consejo consultivo con gente del APRA y de fuera del APRA para que me ayuden como vocero, portavoz de la bancada aprista a hacer mi trabajo de mejor calidad. Entonces, así yo tengo la libertad de, hay algún debate o una ley que hacer, levanto el teléfono, consulto a quien debo hacerlo y tengo mayores luces de las que yo pueda tener sobre un tema. Si más grupos parlamentarios usaran la misma metodología, tendríamos mejores leyes, porque a veces hay unas leyes que son de correr, ¿no? Te aviso. Entonces, son formas. Si yo mañana estoy en Arequipa, por ejemplo, voy a difundir la ley del ADN gratuito a las mujeres arequipeñas. Me parece estupendo poderlo hacer. Ya estaba en Chiclayo, estaba en Piura, estaba en Chimbote. El próximo fin de semana me voy a Chiclayo, entonces el subsiguiente. Entonces, es una forma no solamente de aprobar la ley que está en el peruano y nadie se entera, sino de difundirla entre la población interesada, el ADN gratuito, que es una ley de la célula parlamentaria aprista. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más te voy a decir? Que estamos muy comprometidos con el Perú, como siempre, y espero que en las siguientes elecciones municipales, donde entiendo que por lo menos hasta ahora no va a haber reelección, ¿no?, podamos ir a un proceso de renovación política interesante en todo el Perú. Bueno, vamos a hablar en otra oportunidad. Muchas gracias a Jorge del Castillo por estar con nosotros a todo momento. de la situación del APRA. Estaba leyendo el antiimperialismo del APRA otra vez y tratando de revisar textos y los programas. Está muy interesante las cosas que he descubierto, por eso lo vamos a hablar en otro momento. Así es. Muchas gracias. Leer el programa mínimo del APRA, que es muy importante. También. ¿Ah? Aunque a mí me gusta más el antiimperialismo del APRA. ¿Ah? Bueno, son dos cosas distintas, complementarias. Muchas gracias a Jorge del Castillo por estar con nosotros. Y nos vamos a reencontrar cada 15 días. Reencontrémonos, pues. Estupendo. ¿Ya? Estupendo. Yo creo que así inyectamos un poco de optimismo acá. Eso, más minutos de optimismo. De 120, que suba de 2 a 4. La nota positiva, hermanón. Una progresión geométrica. Listo. Muchas fondo, gracias. Lucas es buena gente en el fondo. Sí, en el fondo de la piscina, en el fondo del mar. Vamos a un simulacro de sismo en este momento, hay que tomárnoslo en serio.